¿Qué tal, amigos de Game Changer? Aquí estamos una semana más, un día más para hablar del juego, para hablar de fútbol. Esta semana os traemos dos partidos a nivel de fútbol internacional que han estado muy bien. El derbi de Londres entre el Arsenal y el Tottenham y el Inter de Milán contra el Milan. Empezaremos hoy hablando de este derbi de Milán, que nos dejó una victoria para el equipo de Allegri, un 0-1. Dos equipos muy similares, ¿no? A nivel de estructura, con ese 5-3-2. Y bueno, un partido que se decidió al final un poco en las áreas, con un Mañán que estuvo fantástico, ¿no? Con ese penalti que paró. Y bueno, un Milan que se llevó una victoria que no sé si fue superior, ahora lo hablaremos, pero que sí que se llevó los 3 puntos y consiguió mantener la portería a cero. Antes de poneros un poco en el partido, me pareció interesante, ¿no?, que los dos equipos jugaran con este 5-3-2, ¿no? Y hace unos días leía, ¿no?, un poco esa frustración de la selección italiana, de que no estaba jugando a un gran nivel, de que bueno, no lo tiene fácil para clasificarse para el Mundial, ¿no? Y leía por Twitter la opción, ¿no?, igual de que la selección italiana pasara a jugar con ese 5-3-2, ¿no? Que al final, bueno, a falta un poco de extremos, más allá de Politano, de que le falta igual ese perfil de jugadores. Al final tienes 3 mediocentros de nivel mundial, que son Locatelli, Varela y Tonali. Creo que tienes opciones para los centrales, tanto Calafiori como Bastoni, como Gavia, pues que pueden entrar ahí. Y luego pues tienes carrileros como el propio Di Marco, ¿no?, que están acostumbrados, ¿no?, a esa línea de 5, ¿no? Entonces, bueno, me pareció un debate interesante y te quería preguntar un poco por tu opinión, Nori, en ese sentido. ¿Cómo ves la selección italiana y qué te parece eso de que se comenta en Italia, ¿no?, que un poco está desapareciendo esas figuras de extremos y que al final Italia igual vuelve un poco a su esencia, teniendo al Inter y el Milan ahora jugando con ese 5-3-2, ¿no? Y que igual puede ser una opción a tener en cuenta para el futuro de Italia, ¿no? Jugar con este sistema. Sí, Ruchi, primero que nada, bueno, saludar a todo el mundo, a todos los que están en el otro lado de la pantalla. Y sí, yo creo que la selección italiana tiene un problema de talento arriba, yo creo. Yo creo que al final la liga italiana en sí, yo creo que le falta regate. Yo creo que es una liga que salvo excepciones, no abundan esos jugadores regateadores, esos extremos regateadores, esos jugadores, digamos que con una autosuficiencia por encima del promedio de lo que se ve en Europa, no abundan, al menos de manera global, ¿no? Ya luego, obviamente, hay sus puntualidades que son muy buenas, claro, pero yo creo que sí, cuando vamos a la selección, yo creo que eso es un poco extrapolable, ¿no? Incluso se hace un poco más, llamativo esto, ¿no? E incluso Gattuso ha dejado caer la necesidad de que vuelva a Chiesa un par de ocasiones, es decir, un jugador que sí, que pintaba muy bien, pero bueno, con el tema de la lesión ya no fue lo mismo y ya no pasa por su mejor momento, pero bueno, yo creo que la selección como tal necesita un poco estos perfiles, ¿no? Estos jugadores diferentes, porque ya tú lo dijiste, ¿no? Es un equipo que tiene con qué armar un 11 bastante competitivo, pero quizás le falta ese jugador que se saca un poco de guión, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que le ha venido pasando también. Veremos si Italia se acaba clasificando o no para el Mundial. A ver, yo creo que estoy de acuerdo contigo, le falta talento arriba, pero sí que es verdad que lo que hemos comentado, los mediocentros que tienen, e incluso los centrales, bueno, con un Calafiori, por ejemplo, que está jugando a un nivel tremendo en el Arsenal, pues bueno, creo que ahí sí que están bien cubiertos, ¿no? Yo creo que es una selección que debería estar en el Mundial, a pesar de que le falta ese talento, pero lo veremos.
Ya metiéndonos un poco en el partido, repasamos las alineaciones un poco y las bajas que hubo, los cambios que hubo en esas alineaciones. Un Inter con Chibu, bueno, es un equipo muy parecido al que tenía con Inzaghi, solo el cambio un poco de Pavard por Akanji, Sommer en portería, Chervi de central en el centro, Bastoni de central izquierdo, Di Marco en el lateral izquierdo, Dumfries no estaba y entró Carlos Augusto jugando un poco a pierna cambiada, Çalhanoğlu más como 6, Varela como medio centro más adelantado y luego Susic, que entró, este joven jugador procedente del Dinamo de Zagreb. No está Mkhitaryan, también está lesionado, si no seguramente entraría ahí Mkhitaryan, y arriba pues Lautaro Martínez y Marcus Thuram. Pocos cambios, la entrada de Carlos Augusto, el fichaje de Akanji no por Pavard, que ahora juega en el Olympique de Marsella, y bueno, la entrada de Susic, que dejó detalles interesantes en el partido. Empezó un poco nervioso con algunas pérdidas de balón, pero poco a poco se fue metiendo. Pero bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de que esta plantilla del Inter necesita un poco ya ir cambiando algunas piezas, empezando a introducir jugadores más jóvenes. Susic puede ser un buen ejemplo, pero bueno, hay muy pocos cambios en comparación al año pasado. Y en clave Milan, bueno, estuvimos cuando hablamos del Milan-Roma, ¿te acuerdas, Nori? Hablamos un poco de esa línea de 3 que había entrado de Winter, el belga, en ese sector derecho, porque no estaba Tomori. Contra el Inter ya entró Tomori, mañana en portería, Gavia como central del medio, Pavlovic como central izquierdo, Bartesagui en izquierda. El tema de Estupiñán, que parece que con Allegri han tenido ahí una pequeña disputa y que de momento no está entrando, y está entrando el chico joven que creo que hizo mejor partido ya que contra la Roma, que lo vimos un poco más indeciso, un poco más nervioso, pero que bueno, que está demostrando que puede contribuir también. Saelemaekers en derecha, que ya no lo vimos con ese rol más centrado que lo vimos contra la Roma, igual fue una especie de plan más de partido. Modric como 6, que estuvo tremendo, luego hablaremos de él. Fofana y Rabiot que entró, que el partido contra la Roma no estaba, que entró Ricci, ¿no?, un jugador más joven. Y bueno, y arriba creo que al final esa doble punta de Rafael Leao y Pulisic, que bueno, hablaremos también de Pulisic, que no es realmente una doble punta como sí. Yo creo que es un poco un perfil distinto a Nkunku, ¿no?, que con Nkunku sí que vimos algo más de esa doble punta, ¿no? Pero Pulisic disfrutaba un poco más de libertad. Bueno, tú que has ido siguiendo también un poco a ambos, ¿qué te parecen ¿qué te parecen un poco ambas alineaciones, los cambios que han ido introduciendo los equipos? Yo creo que en clave Milan, ya se parece más al 11 titular seguramente que busca Allegri, con la duda de Estupiñán, ¿no?, de decir, bueno, en teoría yo creo que Estupiñán era el jugador que el Milan pensaba cuando fichó para ese carrilero izquierdo. Pero bueno, en la doble punta yo creo que Nkunku y Santi Jiménez pueden entrar, pero creo que el Rafael Leao Pulisic ya empieza a estar bastante claro, y creo que ese medio del campo con Modric, Fofana, Rabiot también tiene pinta que se va a establecer. Lo mismo con los tres centrales, creo que ese Tomori, Gavia, Pavlovic ya empieza a tener forma de trío titular. Y bueno, y en el Inter lo que hemos comentado, pocos cambios. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Sí, Ruchi, bueno, empezando un poco por el Milan, yo creo que sí, un poco lo que tú dices, ¿no? Yo creo que este es un 11 bastante parecido a lo que puede ser su 11 de gala. Yo tengo mis dudas con la doble punta, en el sentido de que de momento no veo esa buena sinergia entre ambos, ¿no? Yo creo que al final son jugadores con características que le puede costar complementarse,
pero a nivel de calidad individual yo creo que son los dos mejores, ¿no? Entonces yo creo que por ahí Allegri también va a empezar a invertir, en tratar de mezclarlo mejor, en tratar de que esa relación entre ellos y también un poco con el resto de sus compañeros se haga un poco de manera más natural. Yo creo que es quizás lo que le termina faltando, ¿no? Yo vi un Milan que tuvo buenas sensaciones, sobre todo para la hora de correr, que es una de sus señas de identidad, pero que luego yo creo que no supo llevarla de la mejor manera, ¿no? A la hora de yo voy y te hago un desmarque para limpiarte una zona, yo voy y te hago un movimiento que te ayude. Yo creo que entre ambos todavía no existe esa buena sintonía, ¿no? Que es normal también, son jugadores que por perfil quizás le cueste, pero yo creo que sí, Allegri va a empezar a invertir en esta doble punta y bueno, el resto al final un poco lo que tú decías, ¿no? Es lo más habitual, ¿no? Con esa pareja de Rabiot, Fofana para proteger a Modric, que me parece fundamental, sobre todo la figura de Rabiot, que es un jugador muy inteligente y que te aporta en varias facetas de juego, ¿no? A mí, por ejemplo, en el Inter, no sé qué pienses, pero a mí se me ha quedado un poco corto Kibu en el sentido de, entiendo la parte de darle continuidad a lo que venía ocurriendo, pero no sé hasta qué punto tanta continuidad, porque yo creo que ha intentado cambiar muy poquito, ¿no? Y quizás a nivel de mensaje que está lanzando al equipo y al vestuario, quizás necesita un retoque algo mayor, ¿no? Algo que el equipo empiece a creer en cosas distintas, ¿no? Al final, como quiera que sea, la sombra de Inzaghi es muy grande porque el trabajo que hizo en el Inter fue enorme, pero como te decía, veo un equipo que le cuesta muchísimo cambiar un poco la idea, incluso que yo creo que con creando las condiciones para intentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que han tenido muchísimas lesiones, le ha costado establecer un poco, tener esa regularidad física también a la hora de establecer su once. Tiene jugadores muy interesantes para intentar cosas distintas, ¿no? Y al final yo creo que todavía sigue dependiendo muchísimo de los apoyos de la doble punta, de la utilidad que le puede dar a la hora de progresar. El tema de los carrileros, por ejemplo, sin Dumfries, el equipo sufre muchísimo, también en situaciones de juego directo, salida bajo presión. Es decir, es un equipo que quiere jugar a lo mismo, pero no sé hasta qué punto sea conveniente seguir jugando a lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Te me has adelantado un poco porque hablaremos de esas recepciones de la doble punta, pero es verdad, yo veo una versión un poco empeorada de lo que era con Inzaghi, ¿no? O sea, es una versión parecida, sí es verdad. Yo entiendo también que se le quiera dar continuidad porque lo que decías tú, la sombra de Inzaghi es muy grande y bueno, se llegó a finales de Champions con él, que no es poco porque se ha hablado mucho, ¿no? De si la calidad de la plantilla daba realmente para llegar a finales de Champions y ahí yo creo que tiene mucho mérito de Inzaghi, pero sí que es verdad que me ha parecido un equipo algo peor a nivel de salida de balón y a nivel de presión, que eran dos cosas que quieras o no, los equipos de Simone Inzaghi hacían muy bien. Y ya para... Dime. Rapidito, un equipo más predecible sobre todo, yo lo definiera así, un equipo más predecible. Con Inzaghi tenías una estructura similar, pero era un equipo que no sabías cómo te iba a salir, cómo te iba a mezclar, cómo te iba a combinar. Yo creo que este Inter es un poco más, como que más predecible. Sí, más... No quería usar la palabra, pero sí. Sí, yo también me ha parecido que también hay menos rotaciones, ¿no? Que antes con Inzaghi los veíamos más. Claro, que no es fácil, lo que hablamos de las rotaciones y tal, que también te desorganizas un poco con balón, pero lo veo un equipo como una versión un poco empeorada de lo que ya era, ¿no? Y evidentemente ahora, antes de este partido, creo que habían ganado 4 partidos seguidos, ¿no? Entre Champions y tal, o sea, no estaban en un mal momento. Pero bueno, iremos viendo cómo van evolucionando. Ya entrando un poco en detalle del juego, te quería enseñar una imagen que el Inter muchas veces, ¿no? Cuando le presionan le presionan arriba, acababa lo que decías tú, encontrando esa salida de balón en largo con Dumfries muchas veces, ¿no? Que es muy ganador de duelos, ¿no? Pero también era un equipo con Inzaghi
que era capaz de arriesgar un poco en esa salida de balón. Y aquí el Milan lo va a buscar arriba, ¿no? Lo vemos con Pulisic y con Rafael Leao, con los dos puntas contra los centrales, pero vemos a Kanji bastante libre, ¿no? Que era una situación que seguramente con Inzaghi, pues igual el equipo hubiera arriesgado más en esos pases. Evidentemente hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Es un derbi, minuto 24, 0-0. Bueno, entiendo también, ¿no? Que igual no es fácil jugar ese tercer hombre ahí o circular, ¿no? Para encontrar a Kanji, ¿no? Al final en esta jugada Sommer acaba golpeando en largo y ahí los centrales del Milan pues se imponen porque son centrales también que están diseñados un poco para esas situaciones, ¿no? Para ese juego directo, tanto Pavlovic como Gavia, como incluso el propio Tomori, ¿no? Entonces, bueno, ahí me pareció que al Inter un poco le faltaron soluciones, ¿no? En esa salida de balón, y una solución que encontraron, que luego la veremos, Nori, es esa conexión con la doble punta para luego dejar de cara y atacar por fuera. Eso sí que es algo que, bueno, que el Inter hizo en algunos momentos, hizo bastante bien. No sé qué te pareció a ti un poco esa salida de balón del Inter, la presión del Milan. Al final, el Milan tampoco es un equipo que se vuelva loco presionando arriba, ¿no? Que intenta encontrar sus momentos, que también está cómodo en el bloque medio-bajo, lo hemos hablado ya varias veces contigo, pero que bueno, que en algunos momentos le fue a presionar al Inter arriba y el Inter un poco le faltaron soluciones. Muchas veces no acababan de encontrar el hombre libre, no acababan acaban intentando progresar por el mismo sector sin cambiar la orientación del juego, y al final acaban dependiendo, ¿no? de esas recepciones de Lautaro, de Thuram, ¿no? Para dejar de cara y tal. Si no, acababan ahogándose ahí. Sí, Ruchi, de hecho te iba a comentar eso mismo, ¿no? Que en el partido que estuvimos analizando con la Roma y en otros partidos, ¿no? Yo creo que el Milan no se había atrevido tanto a ir arriba, ¿no? Yo creo que un poco lo que tú dices, ¿no? Es un equipo que escoge muy bien los momentos, no es que tenga continuidad o fases continuas de presión alta, pero escoge muy bien los momentos, y en este partido escogió muy bien y bastante más que en otros anteriores, ¿no? Y de hecho, para mí fue una de las claves del partido, ¿no? Que la salida de balón, por ejemplo, a diferencia de lo que era con Inzaghi, sí, podía darte sensaciones de que a lo mejor 3-4 acciones no estaban logrando salir, pero cuando salían, había peligro. Cuando salía el Inter te rajaba la estructura completamente y te ponía en situación muy favorable de gol, ¿no? Yo creo que aquí el Inter logró salir en ocasiones, logró progresar, que bueno, como tú dices, ¿no? A través de la doble punta, sobre todo, que sí fue envío directo, pero a lo que terminaba llegando era a sentarse en campo rival, que no está mal, pero yo creo que al final hay un cambio en cuanto a lo que era el Inter de Inzaghi, ¿no? El Inter de Inzaghi, cuando lo ibas a presionar 3-4 veces, a la que te cogiera un poquito más parado, te hacía muchísimo daño, ¿no? Este Inter al menos en este partido, ¿no? Logró salir 3-4 veces, pero sin llegar a esa sensación de peligro que llegaba anteriormente con el equipo de Inzaghi, ¿no? Y por eso es que digo, ¿no? Yo creo que el equipo necesita una vuelta de tuerca también en cuanto a las intenciones, ¿no? Porque más allá de que lo estructural, los jugadores se sientan cómodos con cierta organización, con ciertos patrones y demás, quizás también a nivel de intenciones, quizás el equipo deba modificar también un poco, ¿no? ¿Para qué? Para remover un poco también la parte mental, ¿no? Porque al final yo creo que el jugador, más allá de la comodidad que le pueda estar brindando Kibu en estos momentos, también yo creo que necesita ese impulso anímico para y esa adrenalina que le puede dar empezar a experimentar cosas nuevas, ¿no? Que al final yo creo que eso muchas veces termina siendo positivo para los entrenadores y para los equipos nuevos. Sí, puede ser. Ahora estaba pensando, Nori, que un cambio que se pueda dar sea el mercado de invierno, que llegue algún perfil importante, algún jugador importante, que le pueda dar algo diferente al equipo, que al final te tengas que adaptar porque has firmado un jugador de buen nivel, que te dé cosas distintas, ¿no? Y que al final le dé esa novedad un poco que está buscando el equipo, que no se la dé Kibu desde el banquillo, sino que se la dé un perfil nuevo. Veremos, no sé si, la verdad, estoy un poco desconectado de
los rumores que puede haber sobre el Inter y ese mercado, pero bueno, yo supongo que puede ser que el Inter incorpore a alguien interesante de cara a este mercado de invierno. Entonces, ya pasando un poco quería hablar un poco de Pulisic, ¿no? De ese rol que tuvo. Aquí pongo una imagen donde Pulisic, vemos a Rafael Leao en última línea, ¿no? Pero donde Pulisic se viene por detrás de la estructura de los mediocentros del Inter, ¿no? A recibir para combinar un poco, para entrar en juego. Bueno, a Pulisic le gusta entrar en contacto con balón. Y otro ejemplo, ¿no? En esta salida en el que Modric acaba cayendo un poco al costado, ¿no? Y Pulisic viene a ocupar un poco su zona. Vemos como Fofana y Rabiot, los dos mediocentros ofensivos, se abren un poco para dejar ese espacio por dentro a Pulisic, ¿no? Y que, bueno, vimos un Pulisic que se involucra a nivel ofensivo hasta jugando más como un media punta, yo le llamaría. Entonces yo no creo que el sistema del Milan, cuando lo vimos con Nkunku contra la Roma, quizás sí que fue más una doble punta, ¿no? Pero que en el caso de Pulisic yo creo que es más un media punta, creo que es más un 5-3-1-1, llámalo como quieras, ¿no? A nivel de estructura, pero que Pulisic hace ese rol también de venir un poco a la base de la jugada si le apetece. Es un jugador que puede acelerar con sus conducciones. ¿Qué te pareció un poco el rol de Pulisic? No, y sobre todo yo creo, Ruchi, que desde que la llegada de Allegri está disfrutando muchísimo y está jugando a un grandísimo nivel. A mí es uno de los jugadores que más me ha sorprendido en la temporada, ¿no? No porque me parezca atípico el nivel, sino porque yo creo que llevaba temporada sin darle esa continuidad a la hora de las sensaciones, ¿no? Y sobre todo es un jugador que, como tú dices, ¿no? Tiene capacidad de intervenir en distintas zonas y de intervenir bastante. Yo creo que está entendiendo muy bien qué es lo que pide el equipo. Por dentro a mí me gusta muchísimo más que cuando se utilizaba por fuera como un extremo más, porque es un jugador que es ágil en esas zonas interiores, en espacios reducidos, tiene muy buen giro. También yo creo que tiene regate interior, tiene más regate interior que regate exterior, y siempre ese tipo de jugadores siempre son un plus, ¿no? Si le logras buscar el contexto adecuado, son un plus. ¿Qué pasa? Que son jugadores que cuando juegan, sobre todo en ese rol, ¿no? En ese perfil, juegan en una zona muy complicada, ¿no? Una zona muy congestionada, ¿no? Y muchas veces dependen también de los niveles de inspiración que tenga, ¿no? Y de los niveles de confianza que pueda transmitirle también su entrenador, ¿no? Y yo creo que ahí Allegri ha dado con la tecla 100%, ¿no? Porque desde el primer momento se ve un Pulisic protagonista, un Pulisic con deseos de marcar diferencia y con mucho liderazgo, mucho liderazgo, que es algo que anteriormente se lo habíamos visto en Estados Unidos, sobre todo porque se sentía líder indiscutible en la selección, pero quizás a nivel de clubes no lo habíamos visto de manera tan marcada como lo estamos viendo en este Milan, ¿no? Y obviamente yo creo que al final también yo creo que todo lo que es el buen rendimiento de los jugadores del Milan también depende un poco de la capacidad que tenga de entender a Modric, ¿no? Porque al final yo creo que es un poco el que mueve los hilos ahí, el que dictamina un poco cómo se va a terminar jugando y por dónde se va a terminar yendo, ¿no? Y yo creo que hay muy buena relación entre Pulisic y Modric en ese sentido, ¿no? Yo creo que saben conectar, saben cómo hacer que el otro conecten, saben qué zonas deben ocupar, con cuándo no molestarse. Es decir, como tú dices, no, más que un delantero, es un mediapunta, ¿no? Es esa conexión entre ese escalón intermedio entre Modric y los atacantes, es que es Pulisic y lo está haciendo realmente bien, ¿no? Y luego obviamente es importante, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? El rol que le brinda al equipo lo que es los Fofana y Rabiot, ¿no? Esos escuderos de Modric, ¿no? Porque también son escuderos de Pulisic también. Yo creo que también están siendo un poco también en ese sentido, ¿no? Y al final lo interesante para mí es que Allegri tiene muy claro los roles y la manera en la que lo ha distribuido, ¿no?
como te decía, yo tenía o tengo todavía mis dudas en el tema de Pulisic, Leao, porque como quiera que sea, Leao es un jugador de un talento enorme y hay que ver qué capacidad tiene para ceder, ¿no? Para ceder un poco de protagonismo a la hora de quizás no robarle intervenciones a los demás. Y como quiera que sea, eso son situaciones complicadas para cualquier entrenador, ¿no? Al final, lograr encajar todas las piezas en este tipo de piezas es complicado, ¿no? Y yo creo que de momento, lo que para mí, visto desde afuera, obviamente, para mí lo que yo creo que Allegri sí tiene claro es que prefiere que Pulisic intervenga más que Leao, ¿no? Que Leao sea un jugador sobre todo de aceleración, de finalización, obviamente de transición, pero que si hay que intervenir más en el juego, que sea Pulisic el jugador adecuado para eso que te comentaba. Sí, hablando un poco de Modric, para mí es el gran responsable de que el Milan pueda a ratos tener también esa posesión del balón, ¿no? Yo creo que es el que pone el balón al suelo, le da un poco de calma, le da esa tranquilidad para jugar. Fofana y Rabiot los vimos interviniendo mucho en transición. Eso sí, para hacer esas conducciones, ¿no? Y acabar lanzando tanto a Leao como a Pulisic. Ahora lo veremos, que creo que el gol del Milan es un buen ejemplo. Y luego un Pulisic que te puede dar un poco a ambas, ¿no? Es un jugador, lo que decías tú, que puede participar mucho también en posesión del balón y que también te puede dar en la transición, porque al final vamos a ver esa transición del gol, porque es interesante. Al final es un balón que roba Fofana, que hemos hablado de Fofana, de la energía que te da en esos duelos, en ese box to box, ¿no? Ese jugador enérgico que te llega al área, que te carga área y que también te puede conducir un poco esas transiciones sin ser un jugador igual muy fino en esa conducción, pero que por energía, por fuerza, te acaba llevando, ¿no? a ese contraataque, ¿no? Y vemos ahí como acaba conectando con Leao se la deja de cara para él otra vez, Fofana lleva un poco esa transición y Pulisic acaba llegando juntamente con Saelemaekers, que también hizo otro gran partido en un rol un poco más, no sé si decir sencillo, más de carrilero / extremo puro, que en otros partidos lo hemos visto más como en zonas más centrales, ¿no? Pero bueno, que esas transiciones, ¿no? del Milan, el Milan se siente cómodo en estas jugadas. Después del gol, esto fue el 0-1 y el gol que dio la victoria y los 3 puntos al Milan, pero vimos un par o tres de transiciones más que bueno, no acabaron de estar finos, pero que mostraron peligro, ¿no? en esas salidas. Y Nori, te quería también comentar una forma de progresar que me pareció interesante que utilizaron ambos equipos, ¿no? Primero nos centraremos un poco en el Milan, ahora que estamos hablando del Milan, y es estos balones diagonales, ¿no? Un poco desde banda, ¿no? En este caso desde Tomori para Rafael Leao y Pulisic, y poner de cara a Pulisic. Fofana un poco abriendo esa línea de pase para que existiera, ¿no? Un poco esa función más de Rabiot y de Fofana, de abrir ese espacio para los dos puntas, ¿no? Un Rafael Leao que yo creo que todos tenemos la imagen de que es más un jugador para correr con espacios, para esas conducciones, para tal, pero que también aguanta bastante bien el balón, o al menos en este partido contra el Inter tuvo 2 o 3 acciones en que se la quedó, ¿no? Y dejó de cara para sus compañeros. Ahora veremos otra acción que tengo. Y creo que con esa doble punta, ¿no? Tanto Inter como Milan progresaron bastantes veces con esos balones diagonales para luego ponerse de frente entre ellos dos y luego acabar jugando con el carrilero del sector opuesto. Vemos otro ejemplo del Milan, antes de que te dé paso, Nori. Otra situación en la que no se ve el Bartesagui, que creo que es el que da el pase desde carril exterior, para Rafael Leao. Leao protege muy bien el balón, deja de cara a Modric. Fofana lo vemos que acaba rompiendo en ese intervalo entre Bastoni y Di Marco para generarle espacio a Saelemaekers, que es lo que hemos comentado, tuvo un rol más de extremo puro, de carrilero en defensa, pero en ataque muchas más veces lo vimos de extremo, y como estas combinaciones para que Rafael Leao
deje de cara y luego atacar con el carrilero opuesto, las vimos mucho. Pero es que también las vimos en el Inter. Voy a poner un par de ejemplos también, ¿no? Otra situación muy parecida. Aquí Çalhanoğlu acaba jugando bueno, esta es un poco distinta porque ya es en último tercio, pero es un balón que acaba jugando Çalhanoğlu con Thuram. Thuram acaba dejando de cara para Sušić y Sušić ya abre a banda para Di Marco para que acabe buscando el centro. He puesto un ejemplo, pero es que hay muchos en el partido en el que el Inter también acaba encontrando a Thuram o a Lautaro para que dejen de cara y luego progresar, normalmente por el sector opuesto por donde se ha iniciado el ataque. Un ejemplo más, y al último, este balón de Di Marco, otra vez jugando para los dos puntas, un balón diagonal para el punta alejado, para que deje de cara, creo que en este caso era Boni, que entró en la segunda parte, y acabar atacando con el carrilero opuesto, lo mismo, ¿no? Fijaros, en este espacio que se genera un poco por dentro, ¿no? En base un poco a la figura de los mediocentros, ¿no? Que sí, los mediocentros, tanto Varela, por ejemplo, como Sušić, ¿no? Ese perfil, son capaces de abrir y generar ese espacio para que pueda recibir la doble punta, entre ellos ponerse de frente el uno al otro y luego atacar por el sector opuesto. Creo que tanto Inter como Milan progresaron muchas veces con este tipo de situaciones. Ya lo vimos el día contra la Roma, ¿no? Que el Milan es un equipo que progresa mucho buscando a los dos puntas para que se la queden y conecten entre ellos y luego atacar con los carrileros, pero que creo que es una cosa muy típica, ¿no? También de este sistema. No sé si te pareció lo mismo, Nori. Sí, no, y yo creo sobre todo, Ruchi, que también yo creo que aquí es clave también un poco tener claro eso que comentábamos ahorita, ¿no? Un poco las intenciones, ¿no? Sobre todo en este tipo de situaciones, en este tipo de situación, por ejemplo, se ve un poco, pero hay otras donde se hace un poco más marcado y es entender que el pase casi siempre es al segundo o tercer desmarque, ¿no? Que el primero y el segundo muchas veces son eso, ¿no? Para abrirle esa diagonal, ese balón fuera adentro, que como tú dices, ¿no? Es un arma poderosísima. Por ejemplo, el Barça de Flick lo utiliza muchísimo, sobre todo por ejemplo, con Cubarsí cuando jugaba en el perfil derecho, incluso el propio Gerard Martín tiene un pase muy bueno desde afuera hacia adentro, y son pases que si tú logras limpiar un poco esa diagonal, ¿no? Generar ese contexto que tú mencionabas anteriormente, es un pase que entra como un cuchillo, ¿no? Y se hace muy difícil de defender para los defensores, ¿no? Porque al final yo creo que a nivel micro tienes la desventaja de que el rival te puede salir para los dos lados, ¿no? Te puede salir para los dos lados, si tú intentas ir a robar y el rival siente un contacto si te siente contacto por esta zona, yo creo que si el balón te viene bien de frente, te le puedes ir por el lodo, y así viceversa, ¿no? Y hagan los pases más verticales como Dar, es más difícil, ¿no? Porque al final no hay necesidad de ir sobre un lado o sobre el otro, ¿no? Esas diagonales suelen ser muy complicadas, y es importante lo que tú mencionas, ¿no? Generar contextos para también tener la posibilidad de dejar de cara, ¿no? Ya sea con un jugador cercano o incluso encontrar a una descarga un poco más alejada, ¿no? Son situaciones que sobre todo yo creo que a nivel de estructura y de progresión le dan muchísimo a los equipos, y sobre todo, como te decía al principio, ¿no? Yo creo que la clave es entender sobre qué desmarque va ese pase, ¿no? A mí me parece que es fundamental, y luego también la capacidad pasadora que tenga el ejecutor, ¿no? O sea, sobre todo a la hora de tener cintura para esconderle un poco el pase, ¿no? Porque tampoco lo puedes telegrafiar mucho. Tienes que ir un poco generarle ese contexto favorable primero, pero también tener esa capacidad para encontrar el pase, ¿no? Y también tener buen golpeo para que el balón te corra bien, porque suelen ser pases relativamente largos y sobre todo pases tensos que se necesita una precisión en el golpeo bastante importante, que no está a la altura de todo el mundo también. Eso es, vamos ya pasando ya para ir cerrando, no nos queremos alargar más, ya
para poner un poco en contexto, ¿no? Lo que fue el partido, ¿no? Hasta un poco creo que es el minuto 50 largos, que es cuando marca el Milan. Creo que en la primera parte el Inter, creo que es un partido de pocas ocasiones en general, pero que, o sea, de que hubo poco peligro, pero sí que es verdad que hubo 2-3 ocasiones muy claras, ¿no? Al principio hay un córner, ¿no? Creo que es que remata a Chervi del Inter, ¿no? Creo que luego hay una acción que en defensa de área, ¿no? Que hemos hablado de la defensa de área el Milan mucho, pues el Inter, a pesar de eso, tuvo un par de acciones, una de Thuram, que se consigue deshacer de Gavia muy bien y acaba rematando, que para mañana abajo. Y otra situación, otro centro, en ese caso un centro por derecha, ¿no? En el que lo mismo, tanto Lautaro como Thuram se deshacen de sus marcas, consiguen tocar el balón a pesar de ese marcaje al hombre, muy al hombre que hace el Milan, y al final ahí aparece Maignan, que bueno, estuvo aparte del penalti, ¿no? Que se habla más del penalti, es que también tuvo 3 intervenciones de muchísimo nivel. Entonces, bueno, es verdad que el Milan la primera parte generó más bien poco, tuvo alguna aproximación, sí que alguna ocasión. Yo creo que más el Milan cuando progresó fue más eso, lo que hemos hablado, encontrar los 2 puntas, dejar de cara y progresar, o un poco a través de balones directos y un poco ganar esas segundas jugadas, que también, bueno, lo que hemos hablado, Fofana, Rabiot, pues son jugadores que te pueden ganar esas segundas acciones. Pero sí que es verdad que en general el Milan no produjo tanto. En la segunda parte sí que tuvo esa transición que acabó en gol y tuvo alguna transición más. Luego, conocemos el Milan de Allegri. Cuando el partido se pone 0-1, pues lo vemos en la imagen. 11 jugadores detrás del balón y, bueno, intenta entrar ahí. Con lo bueno, yo creo que hemos remarcado mucho, Nori, lo bueno que tiene o lo bien que defiende el área, al menos por acumulación, ¿no? El Milan y la importancia que le da Allegri a eso. Pero este fin de semana vimos también un poco lo que puede suponer el estar tanto tiempo defendiendo en tu campo propio. Porque lo hemos hablado, lo dice Pep Guardiola mucho, de cuando tú al final acabas defendiendo en tu propia área mucho, puede pasar lo de los penaltis. Y no es la primera vez que le pasa al Milan. Y no es la primera vez que acaba apareciendo Maignan, ¿no? Que al final, me refiero, el penalti, bueno, aquí ya sabes que no hablamos de acciones polémicas, Nori, pero claro, el penalti para mí, no sé si es penalti o no, pero son acciones que pueden pasar. Creo que hoy en día con el VAR es muy difícil ser defensor. Yo que soy defensa, al final creo que Pavlovic intenta un poco tapar el centro y al final acaba llegando, el balón ya ha pasado y acaba pisando, creo que es a Marcus Thuram. Entonces, bueno, para mí son acciones que yo sinceramente, da igual que sea Inter o Milan, yo sinceramente no las pitaría, pero que bueno, que con el fútbol de hoy en día pueden pasar, ¿no? Y al final cuando acabas defendiendo en tu propia área tanto tiempo, pues bueno, puede pasarte alguna acción, una mano, creo que también hubo una mano que estuvo a punto de ser penalti, que al final no se pitó, ¿no? Bueno, ese tipo de acciones pueden pasar. Al final el Milan consiguió salir ileso, ¿no? De esas situaciones, pero bueno, también vemos una acción al final del partido que se dio, Nori, que es que vemos al Milan defendiendo con todos los jugadores en área propia, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos en área propia, pero al final acaba golpeando aquí, creo que es Boni, prácticamente en la zona de la frontal del área, ¿no? Que no es gol porque el Inter no acaba de estar acertado. Entonces, bueno, ya para cerrar, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que el Milan consiguió la victoria, que sí que es verdad que vimos un Milan bastante reconocible, un poco ya encontrándose un poco con ese 5-3-2, con esos ya jugadores titulares en la alineación, con un Maignan fantástico, con esa defensa de área, con esas transiciones, con Leao, con Pulisic, ¿no? Pero que bueno, que creo que en general, creo que los expected goals también el Inter fue bastante superior, creo que el Inter tuvo ocasiones claras y que bueno, entre un poco de desacierto entre los palos y entre un Maignan fantástico, el Milan se acabó llevando el derbi. Sí, Ruchi, sobre todo yo creo que al final digamos que es
un discurso que vamos aquí a repetir varias veces, ¿no? Que quizás el Milan no mereció tanto ganar, pero van a terminar ganando. ¿Por qué? Porque creo que Allegri también se siente cómodo en este tipo de escenarios, ¿no? Los equipos Allegri se sienten cómodos en este tipo de escenarios. Y yo creo que a nivel mental tienen un plus en cuanto a los rivales cuando el partido se da en estas condiciones, ¿no? Incluso hemos visto a Maignan parando 2 penales decisivos en momentos puntuales contra la Roma y ahora contra el Inter, ¿no? Que no me parece casualidad. También yo creo que hay un punto mental también ahí importante en cuanto a la energía y al aspecto emocional que estamos viendo dentro de este Milan, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que la reflexión que tú lanzas es muy buena, porque es una realidad. Yo creo que al final, como hemos escuchado muchas veces, y que es una realidad, ¿no? Los grandes cambios tácticos que se han dado en el fútbol probablemente los haya dado el reglamento, ¿no? Y el VAR es una herramienta nueva, pero que cambia el reglamento completamente. Hoy en día se pitan penales que, como tú dices, para mí, en mi opinión, de lo que yo creo que debería ser el fútbol, no lo son ni de casualidad, y no lo son ni de casualidad, y te terminan pitando por el simple hecho de que cualquier roce, más mínimo roce dentro del área, los atacantes, bueno, seguramente tú los has vivido, los atacantes parece que lo mataron. Se tiran en el piso y parece que los mataron, y luego cuando el árbitro, si va a ver en el VAR un contacto, lo ven obviamente en una pantalla sin esa, digamos que sin esa sensación de lo que tú puedes captar en el directo, lo va a ver mucho más grande de lo que es, apoyada en la reacción del atacante, que es válido, me parece perfectamente válido, porque al final esto es un deporte de inteligente en ese sentido también, ¿no? Me parece válido, ¿no? Pero yo creo que esto conlleva un poco lo que tú dices, ¿no? Defender el área hoy con tanta acumulación durante tanto tiempo conlleva ese riesgo extra que hace unos años no lo llevaba, ahora sí lo lleva. Y como quiera que sea, esto es algo que también un poco lo que tú dices, ¿no? Vamos a ver las cosas buenas, pero también hay que poner ese paréntesis ahí porque es algo que está ahí y que no sé si Allegri en algún momento intentará modificarlo un poco, ¿no? Yo creo que no, porque yo creo que es lo que siente como entrenador, es su sensibilidad como entrenador, y aparte yo creo que es su manera que él encuentra de transmitirle competitividad al equipo, ¿no? Que el equipo se sienta cómodo en ese tipo de situaciones. Pero la reflexión que tú dices es 100% cierta, porque es una realidad. Sí, Nori, ya para ir cerrando, yo es que también me doy cuenta un poco viendo el fútbol actual y también a nivel de cuando me toca vivirlo desde el campo, que hay momentos que los defensores ya dentro del área no vamos. O sea, que evitas cualquier tipo de contacto, y a veces ves un jugador que nos dribla a todos, pero porque no nos atrevemos a hacer nada. Pero es que es verdad, porque al final tú también como defensa, tú quedas señalado. Porque aquí en esta acción, Pavlovic, hostia, vaya acción de Pavlovic que llega tarde, que hombre, solo va a defender el centro. Y luego, claro, es que cuando tú vas a defender el centro y vas de verdad, pues te puede pasar que al final la acabes pisando, que la acabes tocando, pues que es absolutamente normal. Es que si no, lleva un momento que al final llevas a los defensores al área a decir, yo no lo toco, que haga lo que quiera. Si quiera, yo simplemente estoy ahí y ya está. Si me viene el balón, bien. O poner, ¿sabes? Porque si llegas a poner la puntita un poco tarde y le tocas un poco, no hay contacto. Ya bueno, pero es que no todos los contactos son penalti, que lo he escuchado muchas veces. Ostras, es que si llegamos a ese nivel, es que, y lo que dices tú, al final eso acaba llevando a que los equipos que defienden el área hundidos y tal, es que no le vale la pena. Yo lo he pensado muchas veces, es decir, es que es mejor defender como más lejos de tu área mejor, porque es que hoy en día, si no, cualquier tontería, y los agarrones, que no hemos hablado de los agarrones, pero es que si te miras el partido del Milan-Inter, al Milan le tendría que haber pitado 10 penaltis, realmente, porque están todo el rato agarrándose y tal, y al final es que va un poco a lo que el VAR quiera considerar, porque en alguna de estas pues puede decir, no, pues esto es un agarrón y esta sí. Bueno, pues no lo sé, al final también depende mucho de lo que dices tú, que a veces hay acciones que parecen penaltis, pero los delanteros no las reclaman, entonces no se revisan. Pero cuando porque en esa acción Thuram estuvo 2 minutos en el suelo. Thuram estuvo un pisotón, por un pisotón 2 minutos en el suelo, pero claro, como la remiran, bueno, pam, revisión, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Hasta aquí el análisis de
de hoy del Inter y el Milan, una serie que está súper interesante, que vamos a ir siguiendo. Vamos a intentar llevaros más partidos de este tipo. Tenemos que hablar también algún día del Napoli, de Conte. Vamos a hablar del Como en unos días. Vamos a sacar un análisis del Como de Cesc Fàbregas, que está jugando a un fútbol muy, muy, muy interesante. Creo que a nivel de salida de balón me parece, no sé si decir si el mejor equipo del mundo, pero uno de los mejores en cuanto a soluciones a nivel de salida de balón. Y nada, recordar a la gente de suscribiros al canal, dar un like y también suscribiros a nuestra comunidad, que ya cada vez somos más miembros, que tenemos un montón de servicios dentro de nuestra plataforma y que nada, que hasta aquí este análisis del Inter contra el Milan, un derbi que nos dejó la victoria del Milan por 0-1. Ha sido un auténtico placer, Nori, nos vemos pronto.